Ahora vamos en live. Uno, dos y tres.
Muy buenos días a todos nuestros asistentes. A continuación los dejo con nuestro gran speaker, Leopoldo Morales, que como un día más nos va a acompañar con un increíble webinar de Azure. Adelante, Leopoldo. Muchas gracias, Eduardo, Camila, y bienvenidos a todos a este cuarto día de nuestro gran evento de lo que es Azure Week. Justamente orientando este webinar para todos y cada uno de las personas, de los especialistas, de los curiosos tecnológicos, que eso está maravilloso, eso es estupendo. Yo soy también un curioso tecnológico, que les gusta el mundo cloud, están inmersos en el mundo cloud, pero no conocen de Azure como tal. Bienvenidos a todos. Y el día de hoy justamente ya hemos avanzado en varias etapas, en varios puntos en particular. Y el día de hoy, vamos a hablar de Azure Week, de base de datos en Azure. Justamente vamos a hablar de base de datos en Azure, donde ya hemos hablado de modelos IaaS como tal y hablamos de una solución de modelo PaaS el día de hoy y el día de ayer hablamos de una solución de modelo PaaS como fue el Azure App Service, y el día de hoy vamos a hablar de base de datos como solución PaaS en Azure como tal. ¿Ok? Y justamente eso es lo que vamos a hablar. Vamos a empezar el día de hoy. Recuerden que todo en lo que respecta al mundo on-premise como tal, los que tenemos servidores on-premise, servidores físicos como tal, justamente tenemos esta gran responsabilidad que atender como tal. Toda esta responsabilidad particularmente. ¿Ok? Mientras que si nos metemos en el mundo cloud, en el mundo del cloud computing en Azure directamente, ¿ok? Vamos a tener todas estas gamas de servicios, estos tres modelos de servicios particularmente, ¿ok? Y este es el que vamos a hablar el día de hoy. Justamente nos queremos librar de responsabilidad, nos queremos librar de cosas que nos pueden estar preocupando si nos metemos en este mundo o inclusive, o sea, si estamos en este mundo o si inclusive nos metemos en este, ¿ok? Ya que, como dice el dicho, o como dicen por ahí, para que reinventar la rueda, si ya está hecho, si ya tenemos algo que podemos utilizar sin ningún problema, como es en una solución PaaS, particularmente en base de datos como tal, ¿ok? Vean que utilizar un modelo PaaS, un modelo de plataforma como servicio, puede ahorrarnos ahorrarnos en costo, podemos ahorrarnos mensualmente estar pagando por una solución que puede salir mucho menos que teniéndolo físico o inclusive teniéndolo IaaS como tal. Todo depende de lo que vayamos a necesitar. Podemos llegar a utilizar o el modelo IaaS o, como le digo, o sea, sin reinventar la rueda, utilizar un modelo PaaS, que es lo que vamos a hablar del día de hoy como tal. Voy a hacer una pequeña mención en lo que respecta a la parte de SQL Server para máquinas virtuales, pero nos vamos a enfocar directamente en servidores SQL como como solución PaaS. ¿Ok? Igual forma vamos a tocar otros tipos de base de datos que tenemos
que podemos conseguir en Azure como tal. Fíjense una cosa, uno puede montar un servicio de SQL dentro de una máquina virtual. Todo eso se puede hacer, o sea, eso fácilmente se puede hacer sin ningún problema, ¿ok? De hecho, inclusive si tenemos una solución que está en SQL Server 2008, ¿ok? Lo podemos buscar aquí en Azure, ¿ok? SQL Server 2008, ¿ok? Fíjense que aquí está, SQL Server 2008 R2, ¿ok? Y está en ambos casos, o sea, llevando nuestra propia licencia o sencillamente que nos provea la licencia Microsoft como tal. Entonces, fíjense una cosa, inclusive nos lo trae en una base de datos, en un sistema operativo Windows Server 2008 R2. Para los que no lo saben, ya por el lanzamiento de Windows Server 2022, ya en Azure no se puede conseguir fácilmente una imagen en el marketplace de Windows Server 2008 R2. Ya aparece a partir de Windows Server 2012. ¿Ok? Pero ojo, se puede migrar, se tiene opciones de migración en la cual uno puede implementar una máquina virtual dentro de Azure con un sistema operativo como Windows Server 2008. ¿Ok? También tenemos lo que es base de datos. Este es el que nos vamos a enfocar principalmente el día de hoy porque es el más utilizado de todos. ¿Ok? Azure SQL Database es una solución PaaS de base de datos SQL y Azure SQL Managed Instance. Si ustedes quieren tener mayor control sobre la base de datos, utilicen una máquina virtual como tal. Pero si quieren librarse de esa responsabilidad y solamente les preocupa llenar la información y conectarla con otras aplicaciones básicamente, ok, utilicemos estas soluciones de plataforma como servicio, como es Azure SQL Database y Azure SQL Managed Instance. ¿Ok? Como les digo, una máquina virtual, pues podemos tener mayor control, mayor gestión a nivel del sistema operativo, a nivel de la base de datos, y además que podemos tener también un mayor número de opciones a nivel de performance, porque justamente garantizamos el performance a nivel de máquina virtual, que internamente va a estar utilizando la base de datos como tal. ¿Ok? Uno puede en un servidor o en varios, o sea, montar una infraestructura de máquinas virtuales donde se pueda tener una base de datos, inclusive réplica con otros o otra máquina virtual, o hacer machine learning, montar servicios de análisis services, de reporting services, ¿ok? E integration services. Se puede montar eso en una máquina virtual, pero ojo, eso no quiere decir que en una solución PaaS no se pueda conseguir como tal. De hecho, la solución de integration services se llama Data Factory. ¿Ok? Perdón, Data Factory. ¿Ok? Azure Data Factory nos permite integrar una data proveniente de donde sea, que es proveniente de donde pueda, exacto, de donde sea, de otra nube, de on-premise, aquí en Azure, y lo transforma hacia una data entendible para la base de datos que estamos utilizando como tal. Ese es, en pocas palabras, nuestro Integration Services. Si buscamos el Análisis Services, utilizamos,
podemos llegar a utilizar, perdón, discúlpenme, aquí me equivoqué. Podemos tener este servicio de análisis de servicios como tal, como plataforma, como servicio, como solución PaaS. Y si queremos utilizar un reporting services, podemos fácilmente utilizar Power BI. Muy bien, pero ahorita estamos hablando de máquina virtual y particularmente dentro de Azure uno puede utilizar, creo que ya ahorita ya existe otro, no recuerdo bien, pero yo creo que ya hay una nueva versión de base de SQL Server, pero tengan en cuenta que desde 2008, como vimos ahorita, desde el 2008 R2 en adelante, podemos implementar en una máquina virtual una solución de una solución de base de datos SQL. Eso por ese lado. Ahora veamos la solución PaaS. ¿Qué nos puede ofrecer la solución PaaS como tal? Y es básicamente esto, ¿ok? Librarnos de esa gestión, ahorrarnos en costo, ¿ok? Teniendo una base de datos única para implementar una base de datos que estemos necesitando, con una gran cantidad de tablas que estemos necesitando como tal. También podemos utilizar un Elastic Pool. Esto es lo que llamamos Elastic Pool o grupo elástico, que básicamente es, imagínense que ustedes están en un grupo, perdón, en una caja. Imaginen que es una caja, que esa caja provee de rendimiento a las bases de datos. ¿Ok? Le provee core de procesador y memoria RAM principalmente. ¿Ok? Entonces, uno coloca varias bases de datos, ¿ok? Y utiliza bajo demanda, los cores de procesador y la memoria RAM que tiene esa caja como tal en la cual estamos poniendo esas bases de datos como tal, ¿ok? Y lo utiliza bajo demanda. ¿Con qué finalidad podemos utilizar un Elastic Pool, un grupo elástico? Es tema de costo principalmente. En vez de estar subiendo, porque muy fácilmente una base de datos se puede subir y bajar tanto como uno quiera, pero si si queremos ahorrarnos en costos, tener también un sistema automatizado de escalabilidad a nivel de base de datos como tal, SQL como tal, podemos utilizar el Elastic Pool. ¿Ok? En el caso de hiperescalado, el hiperescala, es parecido al grupo elástico o al Elastic Pool, solo que en inglés se diría hyperscale, solo que aquí estamos hablando de storage. Cada base de datos tiene un límite en storage, ¿ok? Tiene un límite en almacenamiento. Puede tener de 250 gigas, 500, una base de datos SQL puede soportar hasta 250 gigas, 500 gigas, 1 tera, tera y medio, 2 teras, 4 teras si no me falla. Porque, ¿y qué depende? El subir el storage como tal, o el almacenamiento como tal, depende del performance que tenga la base de datos. Más core per procesador, más memoria RAM, Azure proporciona más storage. He ahí para ahorrarnos también en costo en ese aspecto, porque cuando subimos en core, subimos en performance de la base de datos, aumenta el costo como tal, podemos llegar a utilizar este pool de hiperescala como tal, teniendo en cuenta que se puede llegar hasta
4 teras en grupos individuales y 100 teras cuando 4 teras cuando es base de datos única y grupo elástico hasta 100 teras y más inclusive. O sea, se puede combinar las dos, estos dos grupos, vamos a decirlo así. ¿Ok? Y ok, esto es algo muy novedoso. Fíjense una cosa, y eso lo voy a explicar ahorita en la práctica. Uno puede aprovisionar un core de procesador, que básicamente uno utiliza los core de procesador para base de datos que se utilice de forma muy constante. Pero supónganse que tengamos base de datos que no se utilizan todo el tiempo, sino se utilizan bajo demanda. Se utilizan cada cierto tiempo. ¿Okay? Cada cierto tiempo se utiliza esas bases de datos, no se utiliza constantemente. Inclusive para casos que se utilicen solamente en horas de oficina, esta es la mejor opción como tal, o esta es una buena opción. ¿Ok? Porque básicamente el modelo serverless nos garantiza utilizar core de procesador bajo demanda. ¿Ok? Bajo demanda en el sentido de que, o sea, ustedes pueden decir, ¿y qué diferencia hay con el grupo elástico? Que en el grupo elástico el uso es constante, pero si el uso aumenta, necesito más core como tal. Mientras que acá el uso es variado. El uso, no sé, de 9 de la mañana a 7 de la noche, no se está utilizando cuando se está utilizando la base de datos y después de las 7 hasta las 8:30 del día siguiente no se está utilizando. Esta es la mejor opción como tal, principalmente por el tema de costo, por el tema de ahorro de costo como tal. Inclusive existe esa opción viéndolo acá desde un poco más ampliado, se puede inclusive pausar la base de datos. Se puede pausar la base de datos. Aquí les hago una acotación bien particular. Cuando él tiene una actividad, cuando la base de datos siente que no tiene una actividad en particular, que no tiene actividad por un cierto tiempo, ese umbral de tiempo uno se lo determina, por así decirlo. Por ejemplo, en los últimos 5 minutos, en los últimos 10 minutos, no se tuvo actividad, ¡pum! Se autopausa, se pone en pausa automáticamente la base de datos, SQL como tal, el modelo serverless. ¿Qué es lo que sucede acá? Y que inclusive en la documentación aparece esto. En la primera conexión, cuando la base de datos está en pausa, la primera conexión que recibe, ¡pam!, puede dar un error porque está levantando la base de datos. Es un levantar de 1 o 2 segundos. ¿Okay? Entonces, ya la siguiente, a la segunda conexión o a la segunda petición que se reciba, ahí empieza a funcionar con normalidad. ¿Okay? Ustedes se preguntan, ajá, ¿yo puedo tener una base de datos para utilizarla 24/7? Sí, totalmente. Totalmente una base de datos SQL de modelo serverless. Utilizar 24/7 sí se puede hacer, no hay ningún problema. Pero les puede salir mucho más caro. Para ese tipo de situaciones, o utilizan lo que en este momento, hasta estos momentos, todavía se está utilizando, lo que denomina Microsoft DTU o Data Transaction Unit, ¿okay? Unidad de transacción de datos, que básicamente es una combinación entre el CPU, la memoria RAM y los IOPS de entrada y salida que se tenga en una base de datos, ¿ok?
donde justamente nos garantiza el mismo performance, el mismo performance, el mismo rendimiento, pero a un costo mucho más bajo, muchísimo más bajo, porque tener un core de procesador involucra inclusive licenciamiento en SQL, mientras que en DTU o sea, tanto en serverless como sobre todo en DTU, no involucra licenciamiento y por eso el costo es mucho más económico. De hecho, podemos conseguir bases de datos que nos cuesten 14, 20 dólares. ¿Okay? Cuando hablamos de un core, cuando hablamos de 20 DTU, hablamos de un core de procesador. ¿Okay? Hablamos de un core de procesador. Eso ahorita en la demostración se los voy a mostrar de mejor manera. Ahora bien, esto aquí es justamente cuando es base de datos del tipo Managed Instance, como tal, Managed Instance. Perdón, cuando es base de datos única, perdón, cuando es base de datos única, una única base de datos. Pero fíjense, queremos tener, o sea, nos podemos conseguir en este tipo de base de datos, ¿ok? En este tipo de servicio de base de datos, como es el Azure SQL Database, que supóngase, estamos migrando una base de datos de un lugar de un servidor a otro, por ejemplo. Y es el servidor, como tal de base de datos, no es compatible con, o sea, o mejor dicho, tiene funciones, tiene características que no son compatibles con el Azure SQL Database, justamente con el Azure SQL Database. Para eso utilizamos el Azure SQL Managed Instance. Si nosotros queremos tener un 99% de compatibilidad con las funciones de un Azure SQL Server como tal, nuestra mejor opción es Managed Instance como tal. Esas opciones incluyen estas como tal. Este Service Broken es una opción, es una función que tiene los servidores SQL como tal, que básicamente no nos permite migrar a una base, a un Azure SQL Database, porque básicamente no es compatible, no tiene esa compatibilidad con esa función. ¿Okay? Esa solución PaaS no tiene esa opción activa, mientras que en el Managed Instance sí la tiene y sí es compatible como tal. ¿Okay? Además de que tenemos mayor gestión. Si nosotros queremos, como administradores de base de datos, queremos tener mayor control, mayor administración, pero sin salirnos del modelo PaaS, esta es nuestra mejor opción como tal. Esta es nuestra mejor opción. Esta es nuestra solución como tal. ¿Ok? Porque el Azure SQL Database, como solución PaaS al fin y al cabo, nos provee características que nos da el proveedor como tal. Nos da Azure en este caso, pero a veces puede tener funciones o características que estamos acostumbrados a utilizar, que no la tiene el Azure SQL Database. Y el Azure SQL Managed Instance sí lo tiene, principalmente el poder administrar el parcheo de actualizaciones y manejar de mejor manera las copias de seguridad. ¿Okay? Entonces, a nivel de Azure Managed Instance como tal, ¿ok? Fíjense que hasta tiene mayor capacidad en data que una base de datos única. Nos puede proveer
hasta 8 teras. No necesitamos un grupo un hyperscale, está en un grupo de hiperescalado, de hiperescala, ¿ok? Porque nos provee. Fíjense que admite hasta 8 teras, ¿ok? Aquí en este caso, esto es cuando es propósitos generales, cuando es una base de datos que se utiliza para cualquier evento en particular, por así decirlo. O sea, que no tiene un nivel de criticidad muy alto, pero si queremos, si la data es muy crítica para nuestro negocio, para nuestras soluciones como tal, utilizamos esta, la que es Business Critical, ¿ok? Donde, ok, admite hasta 4 teras de almacenamiento como tal, pero nos provee justamente réplicas que podemos meternos, inclusive podemos tener acceso como tal y mantenerlo en alta disponibilidad como tal. Para una opción de alta disponibilidad, esta es una gran opción como tal. No es que en el Azure SQL Database no se puede proveer una segunda réplica. Sí se puede, pero es otra tecnología como tal. Básicamente, sí, es otra tecnología que no tiene, que no es lo mismo que el Managed Instance. Siempre al final vamos cuando queremos algo que esté sincronizado entre los dos como tal, a modo de alta disponibilidad, de que una data, un registro, una data que se haya actualizado, cambiado en cualquiera de las dos bases de datos que estén en alta disponibilidad, se estén sincronizando como tal. Repito, no es que en el Azure SQL Database no se pueda. Se puede hacer, pero el nivel de celeridad en alta disponibilidad es menor. Muy bien. Ahora, a veces muchas veces nos podemos preguntar, ok, yo tengo una base de datos SQL, una base de datos SQL, y yo le tengo proporcionado un sistema de seguridad acorde a mi necesidad, porque mi información, bien sea delicada o no delicada, al final siempre va a ser una información que voy a estar necesitando para mi core de negocio. Azure SQL, el modelo PaaS de Azure SQL lo puede hacer, sí se puede, sí lo puede hacer sin ningún problema. Y justamente podemos empezar por encriptación en reposo. ¿Ok? Protege los archivos, los registros de transacciones y los archivos de respaldo que están alojados, respaldados, que no están en tránsito como tal, sino que están resguardados en una base de datos como tal. Y justamente existen además varias formas y maneras de aumentar esa encriptación, porque ya por defecto ya lo tiene. Ya Azure SQL Database ya tiene esta opción como tal. Ya tiene esta opción de encriptación en reposo. Pero queremos aumentar más la seguridad. Por ejemplo, que en un sistema que esté conectado a la base de datos, a una base de datos SQL, donde se tenga data sensible, información sensible, por ejemplo, el número de identificación de una persona, el número de tarjeta de crédito, aquí el número de identificación aquí en Chile le llamamos root, o el número de cédula de identidad, siendo un poco más regionalista, por así decirlo. O sea, tener ese número en la base, el número de identificación, el número de cédula de una gran cantidad de personas en una base de datos SQL y que se muestre en un sistema, o inclusive el número de la tarjeta de crédito, pues eso es considerado data sensible, y no queremos que un
que alguien, que cualquier persona la pueda ver esa información como tal. Y para eso existe lo que llamamos el Dynamic Data Masking, que básicamente lo que hace es, por ejemplo, este es un caso, uno puede también encriptar el número de teléfono o el correo electrónico. Él proporciona una encriptación en tiempo real, o sea, que donde se conecte a una base, donde la aplicación se conecte a esta base de datos o en la misma base de datos aparezca de esta forma. O sea, que un segmento del campo como tal, de cada campo, esté encriptado y este otro no esté encriptado a modo solamente de identificación, de decir, ok, bueno, termina en 0102, perfecto, si es, o termina la tarjeta de crédito en 5433, por ejemplo, perfecto, si es. Es decir, es a modo de identificación, de validación como tal, al igual que el correo electrónico, al igual que la tarjeta de crédito, al igual que el número de cédula, entre otros. ¿Ok? Él por defecto te puede decir, mira, te recomiendo que nosotros detectamos estas campos, estas columnas que tienen data sensitiva. ¿Ok? Deseas colocarle el Dynamic Data Masking y tú le dices sí y lo colocas a las tablas que tú consideres. ¿Ok? Pero quieres ir un paso más allá. Bueno, ok. Bueno, existe otras opciones, como vimos acá, que se llama justamente, vimos acá, que se llama Transparent, a ver si está aquí, aquí está, cifrado de datos transparentes. Esa es otra opción, que es básicamente encriptar toda la base de datos por medio de una llave, de una key que nosotros proporcionemos o que el mismo Azure nos pueda proveer como tal. ¿Ok? Y que por medio de uno intenta conectar, si no puede ver la información porque está encriptado a través de Transparent Key Encryption, creo que se llama así en inglés. Sí, bueno, no me falla, ahorita me está fallando un poco la memoria. Muy bien, ahora, ok, ya hablamos a nivel de data, a nivel de seguridad en data. Ahora a nivel de conectividad, a nivel de redes. Justamente, por defecto, todas las bases de datos SQL, o sea, todos los servicios de base de datos SQL, los Azure SQL Database como tal, proveen una IP pública, pero porque está publicado sin internet. Está publicado sin internet, pero está publicado de forma segura. Y puede suceder lo mismo que lo que hablamos el día de ayer, o inclusive en el caso de las máquinas virtuales también puede ser el caso, de que no queremos que esté publicado sin hayan clientes que digan, no quiero que esté publicado sin internet, yo quiero que esté manejado en una red interna y que yo me pueda conectar de distintas formas y maneras. O sea, VPN, por ejemplo, es el caso más común. Se puede hacer sin ningún problema en Azure SQL Database como tal. Pero en los casos más comunes, ¿ok? Se provee una IP pública, o sea, uno se conecta a través de Internet y por defecto, todas las conexiones están están bloqueadas. Entonces uno tiene que proporcionar la IP pública en la cual uno está para conectarse a esa base de datos como tal. ¿Ok? Puede poner un rango de IP, no hay ningún problema, entre otras opciones que tengamos a nivel de firewall como tal. Pero es muy importante, si a nosotros nos da un error, una base, al intentar conectarnos a una base de datos,
y nos da ese error de que nuestra IP no está permitida, es por eso, es porque la base de datos no tiene en su firewall nuestra IP pública registrada. Muy bien. Fíjense una cosa. Las formas en las cuales uno puede hacer los queries, conectarnos a la base de datos y hacer query como tal a nivel de Azure SQL Database, lo podemos hacer con el Management Studio, el SQL Server Data Tool, el Azure Data Studio, que es algo muy parecido a este, pero es como una versión más ligera, por así decirlo. Por consola de comando, ¿ok? A través de Cloud Shell se puede hacer sin ningún problema, lo que vimos hace un par de días. Y por comando también de forma local. Pero fíjense una cosa muy interesante. A través del portal de Azure, uno puede hacer queries y ejecutar comandos del tipo SQL dentro del portal de Azure como tal. Tiene su mini editor de comandos. ¿Ok? Pero, miren, señores, sé que estoy hablando mucho, puedo hablar muchísimo en muchas cosas de este tema, me puedo apasionar hablando, pero si tienen alguna pregunta, alguna duda, háganmela saber que con gusto Eduardo o Camila me interrumpen, que yo me callo por un momento. me gusta que me interrumpan, al igual que hablar mucho, me gusta que me interrumpan. Si tienen alguna pregunta, solo háganla. Muy bien, señores. Ya hablamos de SQL, hablamos de Microsoft, pero hay gente que como que le hace la cruz a Microsoft y dice, inclusive dicen, yo no utilizo Azure porque yo sé que tengo que utilizar licencia Microsoft y yo no puedo utilizar licencias Microsoft como tal. Y como hablamos desde el primer día hemos hablado, en más del 75% de los clientes que están en Azure a nivel global utilizan sus soluciones bajo un ambiente open source, ¿ok? De código abierto, que no paga licenciamiento como tal. Y es decir, que utiliza soluciones, exacto, que no paga licenciamiento. Y en el caso de las bases de datos, no se escapa, no es la excepción como tal. Existen bases de datos open source. ¿Ok? MySQL, Postgre y MariaDB. Un dato curioso. MySQL es el mismo creador de MySQL, es el creador de MariaDB. Y se llama MariaDB porque es el nombre de la hija del creador de esta base de datos como tal. ¿Ok? Ustedes se preguntan ¿por qué el creador de MySQL creó otra base de datos llamada MariaDB? Porque ya se estaba como que en ese momento se estaba empezando a utilizar por empresas, por así decirlo, y se estaba buscando la opción de licenciar, y entonces eso a él no le gustó, y por eso montó esta opción. Y al fin y al cabo, son soluciones SQL, son soluciones que están bajo el estándar bajo la sintaxis o bajo el ambiente SQL como tal. Al final son bases de datos relacionales. Entonces, muy bien, señores, pero la diferencia es que no se paga el licenciamiento. Sale mucho más económico. O puede salir mucho más económico, puede. En algunos casos no lo es. Entonces, fíjense, como les digo, o sea, cuando hablo de base de datos open source, de lo que ofrece
Microsoft como tal, de lo que ofrece Azure como tal, son soluciones que directamente son de Microsoft, son de Azure, ¿ok? Directamente. No es, porque, mira, vamos a buscar un ejemplo acá, ¿ok? Uno busca aquí, MySQL. Vean esta opción en particular. Una opción MySQL, ¿ok? Una opción MySQL a nivel de máquina virtual que le da este proveedor como tal, o este proveedor. Vean que tiene cobro, pero es un cobro no por licenciamiento, sino por el soporte que da este vendor, este distribuidor, vamos a decirlo así, que utiliza, que está publicando sus soluciones aquí en el marketplace de Azure. ¿Ok? O este. ¿Ok? O este. Pero vean esto. ¿Ok? Un servicio SQL, un servicio MySQL, mejor dicho, un servicio MySQL administrado por Microsoft directamente. A esto es lo que me refiero. Ustedes pueden conseguir, por ejemplo, sabemos que, mejor dicho, Oracle todavía no tiene una opción de PaaS por ahora de una solución administrada por Microsoft que pueda proveer una solución de base de datos Oracle como tal. Pero eso no quiere decir que no se pueda montar Oracle dentro de Azure como tal. Véanlo. No, lo provee un tercero como tal. No es directamente Microsoft. No es directamente Microsoft como tal, pero no quiere decir, repito, no quiere decir que no se pueda montar. Sí se puede montar una solución Oracle como tal. ¿Ok? Entonces, volviendo a la presentación, fíjense que aquí, cuando hablamos de qué ofrece Azure, ofrece esto a nivel de administrado PaaS como tal, donde incluye el soporte que le puede proveer Microsoft directamente. ¿Ok? Son servicios totalmente administrados. ¿Ok? Están básicos, propósitos generales y memoria optimizada en los tipos de servicios, es decir, los tipos de a nivel de cobro y de rendimiento, de performance como tal. Eso es lo que tenemos a nivel de base de datos como tal, en general, porque al final es la misma, en los tres casos, en MariaDB, en MySQL y Postgre, tenemos la misma, maneja la misma arquitectura, por así decirlo. ¿Ok? Se puede realizar copia de seguridad, pues se puede tener también alta disponibilidad y se puede aplicar los parcheos de actualización. O sea, el servicio lo hace, no es que nosotros lo administremos, el servicio lo hace directamente. ¿Ok? Ofrece opciones de bajar o subir el rendimiento como tal. Igual, como buen ejemplo de solución PaaS, como al fin y al cabo es una solución PaaS, tenemos esa opción. ¿Ok? Ahora bien, para los que no lo conocen, ¿qué es justamente qué es el Azure Database for Postgre? Es un servicio de base de datos relacional en la nube de Microsoft basado en el motor de base de datos Postgre Community Edition. No van a conseguir una base de datos donde se cobre licenciamiento porque siempre va a ser una edición comunitaria, una edición free. ¿Ok? Igual sucede en SQL como tal. ¿Ok? Sí. Vean que acá, igual sucede en MariaDB, principalmente. En MariaDB también sucede la misma situación. En MySQL justamente se basa en base de datos SQL Community Edition, donde se manejan estas versiones internamente. Ese es algo que uno tiene que estudiar a veces, el por qué utilizar
O sea, o si debo utilizar, o si puedo, no si debo, si puedo utilizar una solución administrada de SQL o no. ¿Ok? He escuchado casos de que utilicen la edición 5.0, entonces lo mejor es seguir utilizando una máquina virtual porque esta solución administrada de MySQL no lo va a permitir. ¿Ok? No lo va a permitir. Muy bien, señores. ¿Y qué nos ofrece en general? Al final, como vimos, tanto en Postgres como en MySQL tenemos posee ese motor de base de datos del Community Edition como tal. Igual sucede en MariaDB, utiliza el Community Edition de MariaDB como tal. ¿Okay? ¿Y qué nos ofrece? O sea, ¿qué características puede tener una base de datos Postgres, MariaDB y MySQL? Recuerden, aquí en Azure es la misma arquitectura, al fin y al cabo, o sea, solo que lo único que cambia es el motor de base de datos como tal.